En el siguiente video veremos las etapas correspondientes al juicio ordinario civil, como son la preliminar, expositiva, la audiencia, conciliación y depuración. Nuestro objetivo principal es identificar las etapas del juicio ordinario civil. Algo muy importante es la garantía de audiencia en un proceso. El artículo 14 constitucional dispone que nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos sino mediante un juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, es decir, para que pueda dictarse una sentencia en virtud de la cual se resuelva un conflicto entre particulares, es imperativo constitucional que se cumpla la garantía de audiencia en un proceso. ¿Cómo se integra esta garantía, que es la audiencia previa? Entre las diversas garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, destaca por su primordial importancia la de audiencia previa. Este mandamiento superior, cuya esencia se traduce en una garantía de seguridad jurídica para los gobernados, impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales. Así, todo procedimiento o juicio ha de estar supeditado a que en su desarrollo se observen distintas etapas que configuran la garantía formal de audiencia en favor de los gobernados. Esto quiere decir que el afectado tenga conocimiento de la iniciación del procedimiento, así como la cuestión que habrá de ser objeto de debate, que se le otorgue la posibilidad de presentar sus defensas a través de la organización de un sistema de comprobación tal que quien sostenga una cosa tenga oportunidad de demostrarla y quien estime lo contrario cuente a su vez con el derecho de acreditar sus excepciones, que cuando se agote dicha etapa probatoria se dé oportunidad de formular las alegaciones correspondientes y finalmente que el procedimiento iniciado concluya con una resolución que decida sobre las cuestiones debatidas, fijando con claridad el tiempo y forma de ser cumplidas. En el proceso se deben cumplir diversas etapas o fases a fin de estimar eh, cumplida la garantía constitucional de audiencia previa. Ahora bien, el proceso como tal no se produce en su totalidad de manera instantánea, sino que se despliega en el tiempo. Esto quiere decir que no se produce en un solo acto de manera cabal, sino que se desarrolla a través de la pluralidad de actos y hechos jurídicos que suceden en el tiempo. A su vez, esta sucesión de actos y hechos tiene una triple vinculación entre sí que puede resumirse en el cuadro que podemos ver en esta presentación. Tomando en consideración que los actos y hechos jurídicos se pueden ubicar en periodos perfectamente diferenciados debido a su vinculación, ya sea desde el aspecto teleológico, lógico o cronológico, es posible dividir el proceso por fases o etapas. En primer término, se debe distinguir entre los actos y hechos jurídicos que se llevan a cabo fuera del proceso de los que se realizan dentro de él. Así, los primeros se ubican en una etapa prejudicial que será una fase preliminar al proceso solo en aquellos casos en que sea necesario concretarla previamente al inicio del proceso. Cipriano Gómez Lara distingue dos grandes etapas dentro del proceso, la instrucción y el juicio. La instrucción es la primera gran etapa del proceso y el juicio es la segunda y final. En este sentido se pronunció el primer tribunal colegiado del octavo circuito al dictar una tesis en la cual sostiene que es característica propia de los juicios o de los procedimientos seguidos de forma de juicio estar integrados por las siguientes fases: previo al juicio, instrucción al juicio, sentencia y ejecución. Pero, ¿qué se debe entender por instrucción? El primer colegiado del 12º circuito considera que en términos generales es la fase necesaria para la reunión de pruebas, procedimientos y formalidades para poner un asunto en estado de sentencia. Entonces tenemos lo que es la primera etapa, la etapa expositiva. La primera etapa del proceso es la postulatoria, también conocida como fase expositiva, polémica o introductoria de la instancia. Esta primera etapa tiene por objeto que la parte exponga sus pretensiones ante el juez, así como los hechos y preceptos jurídicos en que se basan. eh, Esta etapa se concreta en los escritos de demanda y de contestación de la demanda del actor y del demandado respectivamente. Esta etapa se inicia con la presentación de una demanda y concluye con la celebración de la audiencia previa, de excepciones procesales y de conciliación. Su finalidad reside en fijar la litis, es decir, centrar el objeto del debate, por lo que con los escritos respectivos se recogerán los puntos de la controversia sobre los cuales el juez tiene la obligación de resolver en su totalidad sin que su contenido pueda variar o modificarse. En esta etapa, el juzgador, al recibir el escrito inicial de demanda, debe resolver sobre su admisibilidad
y ordenará se practique el emplazamiento en contra de la parte demandada en caso de que aquello se encuentre ajustado a derecho. ¿Cómo se integra la etapa expositiva en el juicio ordinario civil? Las partes prácticamente expresan en sus demandas, contestaciones y reconvenciones sus pretensiones y excepciones, así como los hechos y las disposiciones jurídicas en que se fundan aquellas, y prácticamente en esta fase se plantea el litigio ante el juzgador. ¿En qué consiste la etapa de agrupación, conciliación y de excepciones procesales en un juicio ordinario civil? Previamente ya vimos lo que es la audiencia previa. Aquí vamos a ver la audiencia previa de conciliación y excepciones. Una vez contestada la demanda y en su caso la reconvención, el juez debe señalar de inmediato fecha y hora para la celebración de una audiencia previa y de conciliación dentro de los 10 días siguientes, dando vista a la parte que corresponda con las excepciones que se hubieran opuesto en su contra por el término de 3 días. Si asistieran las dos partes, el juez examinará las cuestiones relativas a la legitimación procesal y luego se procederá a procurar la conciliación, la cual estará a cargo del conciliador, adscrito en este caso al juzgado. El conciliador preparará y propondrá a las partes alternativas de solución al litigio. Si los interesados llegan a un convenio, el juez lo aprobará de plano y si procede legalmente y dicho pacto tendrá fuerza de cosa juzgada. En los casos de divorcio, si los cónyuges llegan a un acuerdo respecto al convenio, el juez dictará un auto en el cual decreta la disolución del vínculo matrimonial y la aprobación del convenio sin necesidad de dictar sentencia. En caso de desacuerdo entre los litigantes, la audiencia proseguirá y el juez que disponga de ambas facultades de dirección procesal examinará en su caso las excepciones procesales que correspondan. Así pues vamos a ver que tenemos que las partes lleguen a un arreglo de instancia del tribunal ante el cual comparecen en el juicio. En esta fase dentro del juicio será cargo del secretario conciliador del juzgado, como lo dispone el artículo 60. Los conciliadores tendrán, entre otras, las atribuciones o obligaciones siguientes, que es estar presentes en la audiencia de conciliación, escuchar las pretensiones, dar cuenta inmediata del titular del juzgado de convenio que hubiera llegado a los interesados para efectos de su aprobación en caso de que proceda. Y el segundo punto, que al no existe conciliación, el juez depura el procedimiento estudiado de las excepciones procesales. Gracias.